Montesquieu, que son, pues cómo decirlo, uno de las aportaciones más grandes de esta Constitución, ¿no? La visión del hombre redimido en Cristo. Bueno, pues terminado el concilio, hay que decir que durante el concilio Pablo VI conocía al arzobispo Wojtyła, conversaron mucho, se fijó en él, le llamaron mucho la atención las aportaciones que él hacía en materia de doctrina social, de antropología, de temas de bioética, etc., ¿no? Pablo VI le echó el ojo enseguida. Pues terminado el concilio, el arzobispo Wojtyła fue nombrado en el año 66 miembro de una comisión pontificia encargada de estudiar los problemas relacionados con el matrimonio, la familia y la anticoncepción. Una comisión que era resucitar aquella comisión que había iniciado Juan XXIII y que no había llevado a ninguna parte, ¿no? Pues Pablo VI reanuda esa comisión de carácter consultivo con el único fin de estudiar a fondo, de mano de peritos técnicos en la materia, los problemas relativos al tema de la cuestión de la contracepción. Desde ese momento, desde que fue nombrado miembro de esta comisión, el arzobispo Wojtyła formó, además, en Varsovia, donde él era primado, o sea, obispo, formó su propia comisión de moralistas, médicos, peritos del tema, ¿no? Para aportar de forma también cualificada sus propias reflexiones a la comisión de la Santa Sede, a la comisión pontificia, ¿no? La comisión pontificia, la de la Santa Sede, era una comisión prácticamente dividida internamente en dos corrientes, ¿no? Una corriente mayoritaria que apoyaba denodadamente la apertura de la Iglesia en temas de contracepción, es más, proponía la postura favorable de la Iglesia a favor de la anticoncepción. Frente a esa gran mayoría de expertos había un grupo minoritario, entre los cuales estaba el arzobispo Wojtyła, que eran partidarios de mantener la postura tradicional de la Iglesia, es decir, no aceptar la contracepción, y a lo sumo, la única concesión que se podía permitir, en base a los estudios que ellos habían hecho, era el recurso a los métodos naturales, ¿no? Esa era la postura minoritaria, pero grandemente apoyada por Juan Pablo II, por el arzobispo Wojtyła y la Comisión de Moralistas de Cracovia. Bueno, fijaros que las reuniones de esta comisión se sucedieron, el arzobispo Wojtyła participó en bastantes comisiones de estas. En junio del año 66, al final de una reunión, esta comisión, la comisión de la Santa Sede, tuvo una votación final, aprobó un documento que se llama el Memorándum, y en ese documento se recogían las principales conclusiones de los estudios a favor, argumentos de por qué la Iglesia tenía que apoyar la anticoncepción. Ese memorándum se lo entregaron a Pablo VI para que Pablo VI lo aprobara. Bueno, Pablo VI tardó 2 años, casi o más, incluso en firmar la Humane Vitae, publicar, sacar a la luz la Humane Vitae. Durante esos 2 años se sabe, por actas, que el arzobispo Wojtyła tuvo varias conversaciones con Pablo VI, tuvo sus idas y venidas a Roma, ¿no? Es más, la Comisión de Moralistas de Cracovia aportó en febrero del año 68, su propio memorándum, aportándole a Pablo VI los argumentos de por qué la Iglesia no podía abrir la puerta a la anticoncepción. Bueno, ese documento de Varsovia no llegó a tiempo, porque en aquella época estamos todavía en la época comunista de Polonia, no llegó a tiempo, incluso el arzobispo Wojtyła no pudo participar en algunas reuniones en Roma. Bueno, el caso es que la encíclica, la Humane Vitae, fue publicada por Pablo VI en julio del año 68, tal cual la conocemos ahora. Pero Pablo VI no se vio obligado a respaldar con la firma de la Humane Vitae la posición mayoritaria de la comisión que él había iniciado allí en la Santa Sede, ¿no? Es decir, después de 2 años de tremenda reflexión y oración, lo dice, ¿no? Pues Pablo VI no podía firmar, no podía refrendar aquel memorándum que la comisión le había presentado, con lo cual salió la Humane Vitae, y la tesis fundamental de la Humane Vitae es que la Iglesia no puede permitir el recurso a los métodos artificiales en tema de concepción, ¿no? No puede permitir la contracepción, ¿no?
Como Pablo VI tardó mucho en aprobar la Humane Vitae, pues los mismos peritos que formaban parte de la comisión, para presionar al Papa, filtraron a los medios de comunicación algunos de los contenidos que estaban allí recogidos en el memorándum, ¿no? Para crear un debate, filtraron información y intentando así presionar a Pablo VI para que apoyara y hiciera pública los contenidos del memorándum que ellos habían presentado, ¿no? Bueno, ¿cuál es el argumento fundamental? Hay más, pero el argumento fundamental, así troncal, que Pablo VI da para cerrar, para no permitir, para decir que la Iglesia no puede, no es que no quiera, es que no puede permitir la contracepción? Pues básicamente el argumento fundamental y el punto más polémico está en el número 12 de la Humane Vitae. ¿En qué consiste? Pues el argumento consiste en defender la integridad del acto sexual. Es decir, la estructura del acto sexual en sí misma tiene dos partes que son inseparables, dos dimensiones, dos significados: el significado unitivo, la comunión entre los esposos, y el significado procreador, ¿no? El argumento de Pablo VI es el siguiente: el acto sexual, para que sea verdaderamente humano, es decir, para que responda en toda su verdad al valor y a la dignidad de la persona y al valor y a la dignidad del uso de la sexualidad humana, no puede separarse en ninguno de los dos significados que tiene, ¿no? Ese acto sexual tiene esa estructura y no se puede separar. La argumentación de la Humane Vitae, por tanto, reposa, se fundamenta, va un poquito más allá de la simple argumentación basada en la ley natural, en la filosofía, que era el argumento fundamental de la tradición anterior, va un poquito más allá y fundamenta la dignidad y el significado unitivo y procreador del acto sexual en la dignidad de la persona. Es decir, detrás del número 12 de la Humane Vitae hay una filosofía personalista, hay una antropología personalista que marca toda la visión y todos los argumentos, los demás argumentos que contiene la Humane Vitae. Y solo desde ahí, desde la filosofía o la antropología personalista, se entiende adecuadamente e íntegramente la Humane Vitae, ¿no? Ese es un poquito el argumento central de la Humane Vitae. Fijaros que el arzobispo Wojtyla, una vez publicada la Humane Vitae, publicó varios artículos en el Observatorio Romano explicando la verdad de la Humane Vitae, ¿no? Pero él le quedó un tanto decepcionado del documento final. Se da un paso sumamente importante, pero no se da en toda la profundidad que él atisbaba y que él hubiera deseado. Con lo cual, el arzobispo Wojtyla recogió todo ese material que elaboró él personalmente durante los años de profesor en Cracovia y el material que elaboró la Comisión de Moralistas de Cracovia, y con eso pensó en publicar una obra profunda, sistemática, para explicar algunos temas de moral sexual, temas relativos a la sexualidad humana, y fundamentar el por qué la Humane Vitae impide o cierra la puerta a la contracepción, ¿no? Esa obra no pudo salir porque en el año 78, en octubre del 78, fue elegido Papa. Y fijaros, lo primero que hizo Juan Pablo II al llegar a su pontificado, fue convocar un sínodo sobre la familia. Fue el primer acto de su magisterio, ¿no? Convocar un sínodo sobre la familia para reflexionar sobre la problemática actual de la familia cristiana en el mundo contemporáneo, la problemática actual sobre el matrimonio, y profundizar en el amor humano, en la sexualidad humana, dando los fundamentos reales de lo que la Humane Vitae pretendió ser, ¿no? Y eso es lo que hoy conocemos como la teología del cuerpo. Él dice que para acompañar los trabajos del sínodo, pues empieza en el año 79, en las audiencias de los miércoles, un amplio ciclo de catequesis dedicadas a tratar, en primer lugar, lo que se llama así, teología del cuerpo. Después trata el tema del matrimonio, el tema de la virginidad consagrada, el tema de la resurrección de la carne, y acaba con un ciclo de catequesis expresamente dedicado a comentar la Humane Vitae.